Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el espacio literario dentro de La Contracrónica, que como bien sabéis, los habituales hacemos 2 veces al mes, a semanas intercaladas con el contraplano que tuvimos la semana pasada y que tendremos la semana próxima. Este programa, para los que escucháis esto por primera vez, es un programa en el que se habla de libros, de cualquier tipo de libros. Valen todos, valen los cómics, valen las novelas, los ensayos, cualquier cosa que se pueda leer. Bueno, menos el billete de metro, evidentemente eso se puede leer, pero no podéis traerlo a La Contraportada, entre otras cosas porque no habría mucho que contar sobre él. Pero bueno, ya me entendéis, libros que os hayan gustado o que no os hayan gustado y que queráis advertirnos. Hoy, por cierto, traemos una contracrítica, una contrarrecomendación. Nos la trae Luis, lo veremos al final del programa, la voy a meter al final para que no penséis que soy un tío negativo que está aquí en la primera para poner verde el libro, no, en absoluto, vamos a dejarlo para el final, pero bueno, es una contrarrecomendación muy bien hecha. Bien, si queréis participar en la contraportada no tenéis más que enviar una nota de voz al número normal de la contra. Es un número de WhatsApp, os recuerdo, para que no llaméis aquí porque nadie va a coger el teléfono, vamos, que no hay nadie al otro lado. Es un teléfono exclusivamente pensado para que puedan llegar notas de voz. Esas notas de voz tienen que tener entre 1 y 3 minutos y el número es el 690-827909. 690-827909. Ya sabéis, de 1 a 3 minutos. Si son los libros, a ver, con los libros se puede llevar un poquito más, no pasa nada. Si son 4 o 5 minutos, siempre y cuando se escuche bien y la crítica esté bien construida, es decir, os la hayáis preparado previamente. Para ciertas cosas es mejor, no diré escribírselas, que ya entiendo que tampoco hace falta prepararse un guión, pero ordenar un poquito las ideas antes de contarnos lo que tengáis que contarnos. Esto es extensible no solo es para la contraportada, sirve para el contraplano y sirve también para la contrarréplica de los domingos, es decir, que muchas veces es mejor no divagar. Estamos aquí todos escuchando y las cosas tienen que ir tomarse el tiempo que haga falta, pero tienen que ir bien dirigidas y el disparo que sea certero. Bien, pues ya os he dicho todo lo que os tenía que decir y pasamos de cabeza, vamos allá con la contraportada de hoy. Empezamos con Rubén, que nos trae un libro que a mí me encanta. Es un ensayo que versa sobre el optimismo. Ya sabéis que soy un optimista incorregible. Bueno, propiamente más que optimista incorregible, algunos me acusan de ser excesivamente optimista con lo mal que van las cosas. Esto no es cosa de ahora, ¿eh? No penséis que es por lo de la pandemia de COVID. Eso a mí me lo han dicho siempre. Siempre me han afeado la conducta. Está el mundo lleno de gente negativa que todo lo ve mal. Entonces siempre me dicen, es que eres demasiado optimista. No, soy un optimista como el libro este que nos trae Rubén. Soy un optimista racional. Así que vamos a escuchar a Rubén y nos cuente por qué razón todos deberíamos ser optimistas racionales. Muy buenas, Fernando. Hoy quiero traerte un ensayo para la contraportada que creo que nunca ha salido en esta sección, pese a que tú tienes un artículo escrito sobre él y también está muy relacionado con una charla que diste que se llama Optimistas con Motivo, que está en YouTube. El título del ensayo es El optimista racional, de Matt Ridley, donde viene a demostrarnos que el mundo nunca había estado tan bien como ahora mismo y que siempre va mejor a largo plazo. Y esto lo argumenta mirando diversos factores como el acceso a la alimentación, la renta per cápita, la esperanza de vida, el precio de los bienes, que siempre va a menos, gracias a 2 cosas, principalmente a la especialización del trabajo a nivel global y al uso de la energía muy barata, el petróleo. Y también le dedica espacio a los pesimistas y a los catastrofistas tan abundantes hoy en día en la esfera pública, en la intelectualidad de hoy en día. Y los cuales no es nada nuevo, llevan varios siglos con este discurso y siempre han fracasado. Siempre al final se demuestra que es falso, porque el futuro no es un porvenir, es un por hacer. Y bueno,
Y personalmente me ha encantado leer este libro porque me ha dado argumentos para combatir este pesimismo. A mí me sienta mucho mejor el optimismo y este libro es perfecto para tener base con datos y también para valorar mucho más las cosas que tenemos. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Pues cierto, Rubén. Escribí una crítica de este libro hace ya muchos años, ni me acordaba que la había escrito. Pues la escribí en 2011, que es cuando salió este libro al mercado. Lo vi en una librería, me gustó, el título ya me encantó y a partir de ahí pues nada, lo leí muy rápido porque como te digo el libro me gustó muchísimo. De hecho tengo la portada aquí y dice textualmente: el optimista racional. ¿Tiene límites la capacidad de progreso de la raza humana? No está mal, ¿eh? Ya cuando empieza así, encima del título parecía una bola del mundo. Digo aparecía porque el libro está descatalogado. Bueno, este libro lo publicó Taurus y no es muy grueso, pues tiene unas 400 páginas más o menos. El autor es Matt Ridley, algunos le conoceréis, especialmente los que seáis aficionados a la divulgación científica. Ridley es científico, creo que es zoólogo. Lo único que se ha dedicado toda su vida a la divulgación científica. Vamos, ha trabajado en el Telegraph, ha trabajado en el Economist también. Vamos, que lleva en esto, Ridley debe de rondar los 60 años aproximadamente, lleva en esto toda su vida. Antes del Optimista Racional, que es un libro que se vendió bastante bien hace cosa de 10 años, él había escrito otro superventas titulado Genoma, en el que acerca al público general pues algo tan espeso y tan árido y tan poco asimilable por las mentes simples como la mía como la genética. Este libro de Genoma se vendió muchísimo, es un libro que tiene ya cosa de 20 años, tranquilamente, si no alguno más, y yo recuerdo que en tiempos estaba por todas partes. Hoy ya la cosa de la genética interesa, pero no interesa tanto como hace 20 años. Recordad cuando clonaron a la oveja Dolly. Esto creo que fue en el 97 o por ahí, y fue a finales del siglo pasado, principios de era un tema recurrente este de la genética. Bueno, pues sobre ese caballo se subió Ridley y escribió este libro que fue un bombazo, auténticamente, un bombazo editorial. De hecho, Genoma se sigue, lo podéis encontrar casi en cualquier sitio. Bien, este del Optimista Racional no es un libro de divulgación científica, lo cual ya es llamativo en el autor, un autor que, como os decía, es zoólogo y además siempre ha hecho esto. Casi podríamos decir que es un libro de economía, en buena medida. De economía, de ciencias sociales, por lo menos. Aunque para algunos, casi, yo es un libro que llevo recomendando muchos años, pues 10 años, los años que lleva escrito. Yo fui no de los primeros en leerlo, porque el libro antes había sido publicado en inglés, pero sí de los primeros en leerlo en español. Tengo la primera edición, y lo leí casi la misma semana que salió. Así que muchos que lo han leído por mi recomendación me han dicho: bien, me ha ayudado bastante este libro. Parece una tontería, pero solo... Y la intención de Ridley no era que se autoayudase nadie, simplemente exponer una serie de datos y sacar una conclusión. Digo que es un libro de autoayuda porque en estos tiempos los que el discurso apocalíptico es algo que se lleva tanto. Bueno, en estos tiempos concretos, no ya 2011-2021, es el más común. Si no es el coronavirus, es el cambio climático, y si no, bueno, ya sabéis la cantidad de miedos que nos meten por todos los lados. Bien, pues lo que hace Ridley, o lo que hizo hace 10 años, no dio por bueno este discurso, en absoluto, y lo que hace en su lugar es dar un buen puñado de razones, pero muchísimas, no penséis que una o dos y nada de eso, para que seamos optimistas. Él lo es y lo demuestra, por eso dice que es un optimista racional. Él básicamente viene a decir, demostrándolo, aportando datos, no impresiones ni nada de esto, que el mundo es un lugar mucho mejor que hace 100 años. No digamos ya que hace 200 o 300. Y a partir de ahí saca conclusiones. ¿Por qué es un lugar mejor que hace 100 o 200 años? Bueno, él básicamente carga las culpas, entre comillas, de esto al capitalismo global, que ha sido capaz en los últimos 2 siglos de generar una gran riqueza. Esto, evidentemente, decirlo es muy incorrecto, pero es que es la verdad. Hace 200 años éramos muy pocos y vivíamos muy mal, o eran muy pocos y vivían muy mal. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, estaba en el mundo en el año 1821, pero sí, realmente eran muy pocos los seres humanos que había en el mundo en comparación con los que hay ahora en 1821. ¿Qué ha mediado entre 1821 y 2021? Bueno, pues un desarrollo promovido por las sociedades abiertas y los mercados abiertos, que ha permitido que seamos pues cerca de 8.000 millones de personas viviendo bastante
de una manera bastante confortable en comparación a cómo vivían nuestros antepasados. Porque además toda esta riqueza se ha repartido muy bien, mucho mejor de lo que estaba repartida en 1821 en todas las sociedades humanas que había entonces. Claro, esto en su momento, es un libro de hace 10 años, ya digo, que generó bastante desagrado, especialmente entre progresistas. Hoy, tal y según están las cosas, como el miedo, el discurso apocalíptico lo vende tanto la izquierda como la derecha, hoy también sentará mal a los del otro lado. En aquel entonces todavía la derecha no se había enfangado en esto de meter miedo al personal. Pero bueno, que hace 10 años la que estaba hablando de que se acababan los recursos, de que la civilización se iba al garete y demás, era esencialmente la izquierda. Lo siguen haciendo, no pensemos que en esto se han convertido en optimistas. Bien, ¿por qué dice Ridley todo esto? Bien, él parte de un estudio de cómo los seres humanos hemos ido mejorando a lo largo de la historia, de manera rápida, evidentemente, tiene 400 páginas el libro, como la clave de nuestra prosperidad ha sido la división del trabajo, que es un proceso natural que ha permitido que nuestra especie vaya más, y vaya más de manera más o menos lineal. Él habla del conocimiento colectivo. Yo realmente, igual que vosotros, sabemos muy poquito, pero podemos vivir de ese poquito, porque el resto de la especie sabe todo lo que no sabemos nosotros. Bien, pues vamos, en una palabra, que todos nos aupamos en lo que las generaciones anteriores construyeron y lo que aportamos, el conocimiento que aportamos a la sociedad es muy pequeñito. Y nuestro vecino aporta otro poquito, y al final entre todos sabemos muchísimos. Ojo, esto en sí no es propiamente una opinión, él va dando hechos. Bueno, de hecho ya os ha dado el número de habitantes que hay en el planeta Tierra. Es que son casi 8.000 millones. Claro, si lo comparamos el nivel de vida del ser humano medio hoy, del ser humano medio, no vamos a irnos al más pobre del país más pobre de África, ni tampoco al más rico del país más rico de Europa. No, el ser humano medio vive infinitamente mejor que el ser humano medio del año 1821, no digamos ya del año 1121, en fin, en otras épocas de la historia de la humanidad. Es decir, que por la falacia de que los recursos se acaban y cada vez vivimos peor, no dicen menos porque claro, eso es muy difícil, lo está diciendo un tipo de 80 años, claro. Siempre dicen que vivimos peor y que las expectativas son muy malas. Algunos bien dicen incluso que hay sobreabundancia de población. No es cierto. Lo que viene a decir Ridley es que lo que hay es sobreabundancia de ideas pésimas que envenenan el desarrollo, que ponen trabas a que la gente pueda comerciar, a que la gente pueda producir. Así que, como es esencialmente científico, él necesita, cuando afirma algo, demostrarlo, por lo menos aportar pruebas, no impresiones. Bien, pues a partir de ahí lo que tiene Ridley es, o se ve obligado a aportar datos continuamente. El libro está lleno de datos. Es decir, la idea principal que tiene él es que una sociedad, cuanto más rica se haga, más rica va a ser, en una palabra. Es decir, que cuanta más gente haya inventando, creando cosas, abriendo empresas, cuanto más conocimiento se vaya generando, más riqueza se puede generar y más conocimiento se puede generar. No lo dice porque vaya a ser así en el futuro, es que ha sido así en el pasado. Vamos, algo así como una especie de cuerno de la abundancia. Claro que el cuerno de la abundancia no es una mina de oro ni nada de eso, son los propios seres humanos operando en libertad. Y si echamos la vista atrás, lo que nos encontramos es que la historia del ser humano sobre el planeta es esencialmente esa. Es cierto que ha habido épocas y lugares donde se han producido retrocesos, pero son muy puntuales en ciertas épocas y muy puntuales en ciertos lugares. Podemos decir, en base a los hechos, que el crecimiento de la humanidad ha sido lineal hacia arriba. La curva es ascendente. Primero de manera muy lenta y luego ya a partir del siglo XVIII y XIX se dispara. En fin, que leer El optimista racional es fabuloso no porque me venga a mí a dar la razón. De hecho, a mí El optimista racional me ayudó a entender muchas otras cosas que yo sospechaba y lo que me puso fueron datos. Es decir, los seres humanos somos las únicas criaturas que hay sobre el planeta que dividimos nuestro trabajo. No lo hacen los leones ni lo hacen los delfines, y luego además en base a esa división intercambiamos los frutos del trabajo.
Somos los únicos, la única especie que entendemos lo que es el progreso, es decir, la mejora. No sé, tomemos cualquier especie muy inteligente, qué sé yo, los elefantes, la que más nos guste. Los delfines viven igual hoy y desde que aparecieron, no sé cuánto tiempo llevarán en la Tierra, pongamos por caso 1.000.000 de años, qué sé yo. Los seres humanos de hace 1.000.000 de años, bueno, seres humanos como tal no estábamos hace 1.000.000 de años, de hace 80, 90.000 años vivían en cuevas, malvivían en cuevas, mejor dicho. Hoy, como bien sabemos, pues no es así. Bien, es un libro muy bueno. Es uno de estos libros que merece la pena que se lea, en serio os lo digo, y se lea además de una manera bastante rápida. Es normal que a los que están con el discurso del miedo les sentase tan mal. Habría de cualquier manera que preguntarse, cosa que yo hice en aquel momento, ¿por qué es tan rentable ese discurso catastrofista? Y tantos lo emplean, tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político. Bien, yo creo que es rentable porque todos tememos al apocalipsis. Todos tememos que esto se acabe, el fin del mundo. Especialmente rentable en Occidente, donde tenemos idea de que la historia es lineal, empieza y se acaba, y estamos pensando que el fin está ya a la vuelta de la esquina. Y claro, una población temerosa, una población con miedo, es una población perfectamente dominable. Cualquier dictador, cualquier tirano que en el mundo ha sido, lo primero que generan sus súbditos es miedo, es pavor. Y a partir de ahí los puede controlar mucho mejor. Bueno, no hace falta irse a un tirano político. Un mal jefe, una de las cosas que hacen los malos jefes en una empresa es meter miedo a sus subordinados. Un mal padre, meter miedo a sus hijos. Dominar sobre el miedo. Bien, si te están diciendo que los océanos se van a apoderar de las costas, se van a fundir los casquetes polares, nos vamos a achicharrar, va a haber inundaciones catastróficas y toda la culpa es tuya además, y te hacen estar pasando miedo. Vamos, lo de Greta Thunberg de hace un par de años. El mundo está en llamas. Este es el final. Bien, en ese momento ya primero te sientes mal porque eres pecador y culpable. Y luego, además de eso, pues esperas a que venga alguien a salvarte de lo que consideras que es inevitable, que es el fin. Porque por supuesto el que mete miedos dice tener las herramientas para que ese desenlace no se produzca. Bien, la única pega que tiene este libro, del optimista racional, es que no es un libro fácil de encontrar. Taurus no ha vuelto a publicarlo y es una pena, pues el libro está muy bien, se puede encontrar en librerías de viejos, o sí, podéis buscarlo sin demasiados problemas, porque hubo, no sé si fueron varias ediciones, pero vamos, que durante 2 o 3 años estaba disponible en todas partes. Vamos, hasta donde yo sé no está en versión digital, quizá lo han sacado y lo desconozco. Vamos, que yo creo que no haría mal Ridley en ponerlo al día, para dar una excusa para publicarlo de nuevo, incluyendo la pandemia de COVID, que para muchos ha sido algo así como para el pesimista, el amargado, vamos, ha sido la demostración definitiva de que tenían razón y de que estamos ya al borde del abismo y de que los optimistas pues éramos unos ingenuos. Bien, cuando dicen esto, omiten obviamente que en menos de un año se han desarrollado varias vacunas, o que durante el último año pues no se han desatado hambrunas o guerras a causa de la epidemia, cosa que era lo habitual en las epidemias, no digamos en las pandemias, antes de esta. Es decir, el pesimista siempre sabe quitar todo lo que no le interesa para decir, bien, veis cómo este es el final y yo tengo la herramienta para evitaros los sufrimientos. Eso sí, tenéis que confiar en mí ciegamente. Detrás de todo discurso pesimista, detrás de todo discurso catastrofista, siempre hay un interés político. Hay una voluntad de dominio, una voluntad de poder. Vamos ahora con Ahmed, que nos trae también un libro de divulgación científica. Hola Fernando, ¿qué tal? Mira, te quería hacer una recomendación de un libro para la contraportada. Y el libro, el título original es Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society. Traducido al español de manera casera, pues sería como Blueprint, que no tiene traducción. Los orígenes evolutivos de una buena sociedad. Y bueno, es un torrente de información. Lo primero que se me vino a la cabeza al leer el título,
pues fue que sería un libro que analizara en exclusiva la historia del ser humano a través de sus sociedades transcurridas durante el tiempo de su existencia. Pero la verdad es que va mucho más allá. El libro trata de materias tan diversas que es como un viaje de 360 grados por el conocimiento. Desde qué claves han resultado ser las necesarias para sobrevivir a naufragios, con un análisis de lo sucedido entre los siglos XVII y XIX, como puede ser el liderazgo y la organización social, los tipos de sociedades más curiosas creadas por el hombre, las llamadas sociedades artificiales, recogiendo en un capítulo algunas de estas increíbles formas sociales que nacieron de formaciones religiosas o ideológicas y las que en su práctica totalidad no llegaron a buen puerto, pasando por asuntos tan fascinantes como nuestra evolución sexual, de emparejamiento y en la forma que cada cultura lo lleva a cabo. El autor hace una necesaria y enriquecedora relación con el mundo animal, recogiendo nuestros vínculos con otras especies. ¿Sabías que los elefantes tienen amigos? Los delfines cooperan entre sí y los chimpancés tienen cultura. Suenan, sí, a cosas típicas de los humanos, pero nada más lejos de la realidad. Como él defiende, nuestra distancia, cada vez más acusada con el reino animal, ha generado movimientos filosóficos, científicos y políticos que tratan de reintegrar al ser humano en la naturaleza, reposicionándolo pues a nosotros mismos como sujetos a la misma altura del resto de criaturas. Y movimientos como pueden ser los de los derechos de animales, cambios climáticos o veganismo. Aunque siendo un ensayo científico, el autor logra llevarte por su exposición como si se tratase de un río, por el cual corre un gran caudal de información, por el que fluyen las ideas principales que el autor quiere mostrar, pero a su misma vez se van generando pequeñas ramificaciones que te llevan a temas que aparentemente pueden no estar en sintonía directa con el asunto, pero logra conectarlo de una manera espectacular, obligándote a seguir hasta el final, y una vez satisfecha tu curiosidad, te redirecciona de nuevo hacia la cuestión principal. Es un libro con el que he disfrutado muchísimo por su amplitud de asuntos, sus razonamientos basados en contundentes investigaciones y por el aprendizaje que lleva de la mano. Y bueno, recordad que si sois una persona curiosa como yo, que supongo que si estamos en este podcast todos somos bastante curiosos, va a tener que contar con algunas horas extra de investigación individual debido a la cantidad enorme de datos y hechos sumamente interesantes. Así que nada, es una gran recomendación, sobre todo para aquellos que quieran sumergirse en la fascinante materia de la psicología evolutiva. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias y felicidades por tu programa. Pues no conocía este libro, Ahmed, pero vamos, tiene muy buena pinta. ¿Qué quieres que te diga? Es según lo que nos has contado más lo que he podido investigar. De cualquier modo, y te lo digo a ti ya para que lo hago extensible a todos, procurad traer a la contraportada solo libros que estén disponibles en español. A ver, no por nada, sino porque no todo el mundo lee en inglés. Y claro, la recomendación de un libro en inglés, pues lo único que consigue es poner los dientes largos. Algo así como si te ponen un pastel delante, de frambuesa de estos que están con nata, que están tan ricos, y no te dejan comerlo. Pues para eso no me lo pongas. Vamos, podemos pensar, no, pero todo el mundo lee en inglés. No, no todo el mundo lee en inglés. Es algo así como si llega mañana un contraescucha y nos recomienda un libro en polaco que está muy bien. Pues fenomenal, pero el polaco no lo entiendo. Pues algo parecido pasa a los que no leen en inglés, que el inglés les resulta pues como el polaco a cualquiera de nosotros. Bien, el libro que nos trae Ahmed se titula Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society.
Es decir, Blueprint, los orígenes, la evolución de los orígenes de una buena sociedad, o algo así, no sé cómo lo traducían en español si es que lo traducen. Y lo podéis encontrar en inglés, claro está, en papel y para Kindle también. Bueno, también estoy viendo aquí en Amazon que está en versión de audiolibro. Vamos, que lo tenéis en todos los formatos posibles. Es un libro reciente, se publicó en el año 2019, según veo. Tiene unas críticas estupendas aquí en la sinopsis que aparecen. El autor se llama Nicholas A. Christakis. Y nada, os dejo el enlace a Amazon por si queréis, si es que leéis en inglés, pues para que lo podáis leer en inglés. A ver si, como es tan reciente, lo mismo ya lo han traducido, lo están traduciendo al español. Y en breve lo tendremos disponible, quién sabe, es una posibilidad. A mí la verdad es que no me importaría leerlo. Bien, vamos con Daniel de San Feliu de Guíxols, que nos trae las memorias de Gide. Hola, buenas. Saludos Fernando y todos los oyentes, y quería recomendar un libro, aunque podría recomendar cualquiera de él, aunque ahora está pasando una época que no es muy reconocido, pero es un escritor que le dieron el premio Nobel, y quisiera recomendar el diario de André Gide. Bueno, en español sería Gide, y en francés no tengo muchos conocimientos de francés. Me parece un diario. He leído varios diarios, he leído los de Stendhal, he leído los de Pla, y este me parece, junto que quizá con el de Stendhal, me parece de los más el más sincero, con diferencia, porque se desnuda totalmente. Incluso hay veces que él mismo, como él ya publicó antes de que se publicara el diario Partes, pues él se revela y dice que ese diario es como una farsa y tal, pero realmente yo creo que se desnuda totalmente. André Gide, para mí es una persona que tiene, como todos, sus sombras, pero como escritor no hay muchos como él. Un saludo y hasta pronto. Os decía que Daniel nos traía las memorias, pero lo que nos ha traído es el diario de Gide. Bueno, que es en esencia lo mismo. Gide, un escritor, bueno, no es lo mismo. Un diario no es propiamente unas memorias. Unas memorias es algo que se escribe después. Se recuerda y lo dice la palabra, ¿no? Memoria. Mientras que un diario es algo que se escribe a renglón seguido de los acontecimientos. Ha pasado algo y lo dejo escrito. Un diario que no se ha retocado después, se entiende. Es decir, que se ha guardado y que se publica tal y como se escribió en su momento. Yo nunca he tenido un diario, pero si lo hubiese, hubiese escrito un diario en el año 95, 96 y lo fuese a publicar, pues tendría que dejarlo tal cual está. No sé, quizá haciéndole alguna corrección por si no puse alguna coma o algo así, pero un poco más. Si no, ya estaríamos hablando de un género memorístico, que es diferente, así que propiamente es un diario, no son las memorias. Bueno, Gide, para quien no lo conozca, es un autor bastante famoso. Es un escritor francés de la primera mitad del siglo XX. André Gide empezó a escribir un diario cuando tenía 20 años. Nació, lo he ido a mirar, en 1869. Es decir, murió en 1951, vivió bastante. Bueno, pues él empezó a escribir un diario a los 20 años, en torno al año 1890, y ya siguió haciéndolo hasta prácticamente su muerte, que fue ya 60 años más tarde. A este hombre le dieron, como bien nos ha comentado Daniel, le dieron el premio Nobel de Literatura pocos años antes de morir, y claro, para entonces, ya en los años 50, pues era toda una celebridad, que había sido traducido a un montón de idiomas y vendía muy bien. Pero Gide se hizo conocido mucho antes. En los años 20 ya era muy famoso en todo el mundo. Fue de hecho este hombre de los primeros en reconocer públicamente su homosexualidad. Hoy nos puede parecer una cosa normal, pero en el año 1920, es decir, hace justo 100 años, era muy extraño que un novelista o cualquiera reconociese públicamente. De hecho, quizás solo lo podían hacer los novelistas de éxito. Nadie más podía reconocer abierta y públicamente su homosexualidad. Y luego fue también uno de los pocos intelectuales, occidentales por lo menos, estoy hablando, él es francés, ahora francés, que en los años 30 renegó del comunismo después de viajar a la URSS. Fue muy común especialmente en los años 30, que el régimen de Stalin organizase
tours propagandísticos con intelectuales occidentales que se los llevaba allí y les paseaba por la campiña ucraniana, les llevaba a Moscú, a San Petersburgo, que se llamaba ya Leningrado, y les enseñaba todos los logros de la revolución bolchevique. La mayor parte, por no decir prácticamente todos, tragaban. Volvían a París o a Londres o a Nueva York y se dedicaban a decir auténticas, a hacer loas al régimen bolchevique, decir esto es el futuro, etcétera. Bien, en el caso de Gide no fue así, estuvo en la URSS en los años 30 en uno de estos viajes para que les hiciese luego propaganda, pero no le gustó lo que vio. Tiene un libro sobre este tema titulado Regreso a la URSS. Está muy bien, por cierto. Este libro sí que lo he leído y me gustó mucho. El diario, que es el que nos trae Daniel, o los diarios, porque es publicado de varias maneras, en distintos volúmenes. Bueno, el diario no lo he leído, así que no puedo decir qué tal están. Supongo que estarán bien, porque Gide escribía estupendamente. Era un tipo con una capacidad asombrosa para escribir. En el libro este de Regreso a la URSS, una de las cosas que da gusto leer es lo bien que está escrito todo. Es casi cinematográfico. Decía lo de diarios porque los fue publicando por épocas. Como escribió diario toda su vida, pues claro, iba sacando y era famoso ya, iba sacando por 20 años o 30 años en español, donde a André Gide siempre se le ha leído mucho. De hecho, si buscáis en la Casa del Libro, en Amazon o donde sea, buscáis André Gide, veréis que hay un montón de obras suyas publicadas y que se siguen publicando. Bien, pues tenemos el diario completo, por supuesto, y luego ediciones parciales. Por ejemplo, hay una de 1887 a 1910, otra de 1911 a 1925. Bueno, este hombre, André Gide, es un autor muy leído, a pesar de que murió hace ya 70 años. O precisamente por eso. No sé, cuando un autor se le sigue leyendo 70 años después de su muerte, es que ya se ha convertido en un verdadero clásico. Y eso es lo que le ha pasado a André Gide. Pocos pueden decir que después de 70 años de morir, tienes tantos libros publicados, no ya en francés, que por supuesto, sino en un idioma como el español, ¿no? Pero aparte de esto, están en prácticamente todos los idiomas. Bien, pues vamos a seguir ahora con Luis, que nos trae un libro del que en este último año se ha hablado mucho, a pesar de que el libro en sí tiene 40 años a sus espaldas. Hablar del libro que se ha vuelto a hacer famoso de Kuntz, que se llama The Eyes of Darkness, que es el libro que supuestamente habló por primera vez de un virus genéticamente modificado, salido de un laboratorio de Wuhan y todo eso. Bueno, se ha vuelto a hacer famoso ahora por culpa del COVID. Lo único que puedo decir de este libro es que es malísimo. Me ha parecido una tontería tremenda. No lo recomiendo a nadie leerlo. Si lo queréis leer para el tema de, pues oye, porque dicen que predijo este virus, pues sí, puede ser. Pero vamos, no os esperéis una novela interesantísima. Me ha parecido irreal, con estupideces que, bueno, si te pones a ver Poltergeist te la imaginas ya la mitad del libro. También el final me ha parecido penoso. No lo recomiendo, de verdad. Es algo, no quiero desvelar la trama, pero bueno, te mezcla cosas así, de estas de telequinesis, chorradas de estas que salían en Poltergeist, como ya he dicho antes, para un tema tan interesante que podría haberlo llevado de otra manera. La historia en sí, si no tuviera esas chorradas que digo, podría ser muy interesante el libro, pero se lo cargó con eso que debía estar de moda en los 80 y bueno, me ha dejado anonadado de lo malo que es. No os lo recomiendo. Nada, espero que haga otros libros mejores, porque vamos, esto no os lo recomiendo.
pues aquí está la contrarrecomendación que os decía al principio. A ver, no he cometido el error de comprar este libro, The Eyes of Darkness, se titula en inglés, en español se titula Los ojos de la oscuridad. De hecho, no sabía ni de su existencia hasta que se empezó a hablar de él, pues era cosa de un año, marzo o abril del año pasado, cuando empezó la pandemia. Estábamos además todos metidos en casa las 24 horas y entonces, pues bueno, no te quedaba otra que leer el periódico, etcétera, y aparecieron críticas en algunos diarios. Leí un par de ellas, me olí la tostada de lejos y no le di ni siquiera la oportunidad. Por si no habéis oído hablar de este libro, de Los ojos de la oscuridad, bueno, a principios de los 80, un autor de novelas de ciencia ficción llamado Dean Koontz, Koontz con 2 O's, Koontz, al tipo se le ocurrió que iba a haber una pandemia, por supuesto de ámbito global, en torno al año 2020, a causa de un virus al que en la novela se le llama virus Wuhan. Wuhan, sí. Wuhan porque había salido de un laboratorio en Wuhan, de donde salió el coronavirus. Vamos. Bien, esta novela había sido publicada a principios de los 80, estoy hablando, creo que año 80, 81. Bueno, y nada, había pasado desapercibida, pues una novela más del tal Koontz, un especialista en ciencia ficción que, según tengo entendido, sigue vivo todavía. Bueno, el libro había sido olvidado hasta tal punto que el libro estaba descatalogado. En español había quedado una edición de Plaza y Janés, creo, algo así, y estaba más que agotada cuando se empezó a hablar del libro en cuestión. Hoy, por supuesto, ya está disponible, lo reeditaron a toda velocidad. Hoy lo tenéis para Kindle, en edición de tapa dura, de tapa blanda, de todo. Bueno, os preguntaréis qué cuenta el tal Koontz en la novela. Bueno, pues habla de esta enfermedad, que es una enfermedad que además es una neumonía, por lo visto. Hay otra de las coincidencias, que se extiende a toda velocidad por el mundo y que resiste cualquier tipo de tratamiento. Bien, luego la enfermedad dentro de la novela, creo recordar por las críticas que leí que la enfermedad desaparece. Bueno, la cuestión es que eran demasiadas coincidencias. Un virus en torno al año 2020 que se llamaba Wuhan, ya está. Eso sí, al parecer el virus que describe en esta novela no tiene nada que ver con el coronavirus, es decir, con el SARS-CoV-2. Pero bueno, en fin, que la cosa, demasiada coincidencia, ¿no? Bueno, la cuestión es que este libro se ha vuelto a reeditar. Koontz en español, que había sido editado en el pasado, se había olvidado por completo. Y ha tenido, en Estados Unidos sí que tiene más nombre. De hecho, si buscáis su nombre en Amazon, por ejemplo, la cantidad de novelas que tiene son muchísimas. Él sigue vivo, sigue escribiendo y se habrá llevado pues toda una alegría con el éxito que ha tenido The Eyes of Darkness, Los ojos de la oscuridad. No sé qué tal estará, pero a mí me da, por lo que yo pude leer, leí un par de críticas, estoy hablando de memoria, me parecía pues un poco lo que cuenta Luis, algo de ciencia ficción lleno de magufeo y tal, y yo la fantasía no la llevo bien. Así que bueno, y aparte una cosa negativa, ya sabéis, no va conmigo. Bien, vamos ahora con Fran, ojo, negativa y mentira, que es, ya, si me vienes con negatividad y mentiras, apaga y vámonos. Bien, vamos ahora con Fran y ya terminamos con él, que tiene una solicitud. Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola de nuevo. Te hago nota de voz para ver si me podrías hacer una recomendación, esto es de libros, para leer un poco sobre comunismo y socialismo. Ya sé que tú siempre defiendes que es lo mismo, pero bueno, me gustaría entenderlo y verlo en detalle. Si tienes alguna recomendación de algún libro que sea, pues no sé, que sea bueno bajo tu punto de vista, que esté bien documentado y nada más, solo para entender un poquito más el movimiento. Y esto, muchas gracias. Yo, por cierto, también para la parte del contrasello, o no sé cómo se llama, la parte de los sábados que hablas de libros o películas, hablar de una historia de España, de Arturo Pérez Reverte, me parece muy interesante. Está bastante bien documentado, aparentemente, sobre los hechos históricos. Lo único que me sorprende mucho es su vocabulario y cómo utiliza, es muy banal, ¿no? Muy callejero. Y, de hecho, creo que incluso da demasiados matices, que son muchos adjetivos, y es difícil de leer, dependiendo de cómo seas como persona. A mí me cuesta, de hecho me chocó, pero bueno, si eres capaz de quitar los adjetivos en tu mente y no valorar los hechos históricos en el momento en el cual lo están haciendo, porque este hombre, Arturo Pérez Reverte, parece como que valora los hechos históricos en el presente y entonces cuesta más entenderlos. Pero bueno, los hechos en sí están muy bien documentados y nada, sería una buena recomendación. Una historia de España, creo que salió en el 2018, es bastante nuevo
y muy interesante, fácil de leer y muy corto, de hecho. O sea, la gente que no espere un libro de texto muy profundo. De hecho, no habla de todo. Sí que mezcla todo, socioeconómico, cultural, invasiones, guerra, todo. Pero bueno, no es muy detallado. Gracias de nuevo y un abrazo. El de Pérez Reverte sobre historia de España ya pasó por aquí, Fran, hace unos meses, no me acuerdo cuántos, pero vamos, busca ahí en el archivo y lo encontrarás. Respecto a la solicitud que haces, esta del socialismo, pues a ver, es que es muy amplia. Es que depende de lo que quieras. El tema da para mucho. Tienes que afinar la solicitud. No sé, ¿quieres algo teórico o histórico? Por ejemplo. Si es lo primero, si es lo teórico, pues lo suyo. Y lo recomendable es que vayas primero a las fuentes, que es donde hay que ir siempre. Que no te hablen de Lenin, lea Lenin. Que no te hablen de Marx, lea Marx. No te digo que te leas todo, que te leas el Capital, pero que al menos te familiarices un poquito. No sé, empieza con, como mínimo, el Manifiesto Comunista. Eso es asequible para cualquiera. Y alguna cosa de Lenin, como el Estado y la Revolución, por ejemplo. Si es lo segundo, es decir, si es algo histórico, ya hay buenas obras sobre lo que fue el devenir histórico de los regímenes comunistas. Están casi todas escritas, eso sí, en los últimos 25 años, desde la caída del muro de Berlín. Pero, claro, aquí de nuevo estaríamos en lo mismo. Debes afinar. ¿Qué país quieres? Porque no se desarrolló el socialismo de la misma manera en Rusia que en Cuba, o que en China, o que en el occidente europeo. China oficialmente sigue siendo un país comunista, como bien sabes. Luego también importa la época. No es lo mismo la Revolución Rusa en el año 1917 que el gran salto adelante de Mao Zedong ya en los años 60 del siglo pasado, el genocidio perpetrado por los Jemeres Rojos en la Camboya de los años 70. Como ves, es un tema amplísimo. Así que, no sé, dime exactamente qué quieres y veré si puedo echarte una mano. Esto lo hago extensivo al resto de la audiencia, ¿eh? Si tenéis alguna recomendación para Fran, pues no tenéis más que enviarla. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya sí que sí, damos por concluida la contraportada de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.